El viento aullaba a través de las ruinas de un planeta que alguna vez estuvo repleto de vida. Las estructuras rotas se erguían como monumentos irregulares, sombras de una civilización destruida hace mucho tiempo por la guerra. En medio de la devastación, una jaula estaba en el frío tenue. Interior de un búnker, sus barras oxidadas apenas eran visibles en la luz parpadeante. Dentro, una joven alienígena llamada Hera se acurrucó contra el metal. Su esbelta forma temblaba de frío y miedo. La pálida piel de A brillaba débilmente en la oscuridad y sus ojos esmeralda parpadeaban con una mezcla de desafío y terror. Ella había sido capturada por humanos, la misma especie que había devastado su mundo en un conflicto brutal. Su gente, los Silor, tenía poderes más allá de la comprensión humana, pero la guerra había despojado a muchos de ellos de sus habilidades. Los pocos sobrevivientes como era ahora eran perseguidos, capturados y destrozados. Los humanos querían algo de ella, información secreta, cualquier cosa que pudiera terminar con los últimos restos de su especie. Ella había sido interrogada durante días. La dejaron aislada y sin embargo la verdadera tortura no había comenzado. Hera se había robado a sí misma para el inevitable sabiendo que eventualmente la destrozarían, pero se juró a sí misma que nunca traicionaría a su gente, incluso si eso significaba soportar un dolor inimaginable. La puerta del búnker crujió al abrirse, sacando a Hera de sus pensamientos, tensó su cuerpo, enroscándose con una mezcla de miedo y preparación. Botas pesadas resonaron en el pasillo haciéndose más fuerte. Con cada paso, la figura que emergió de las sombras era alta e imponente. Su rostro oculto, bajo una capucha, su presencia llenó la habitación con una intensidad tranquila y peligrosa. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras el hombre se acercaba a la jaula. No dijo una palabra mientras estaba de pie justo afuera de los barrotes, su mano enguantada descansando ligeramente sobre el metal. Ella encontró su mirada, aunque no podía ver sus ojos, y una sensación de pavor la invadió. Este era el momento que había estado esperando. La tortura comenzaría ahora, pero cuando habló, su voz no era. Lo que esperaba era baja calma, casi gentil. «Estás esperando dolor, ¿no?», preguntó su tono mezclado con una calma inquietante. Hera entrecerró los ojos. Sus instintos gritaban que esto era un truco. Ella se quedó callada esperando. «No estoy aquí para hacerte daño», él continuó, su voz suave pero firme. «Estoy aquí para ofrecerte algo más». Su ceño frunció algo más. ¿Qué podría ofrecerle? Su mundo entero le había sido arrebatado, sus poderes se habían ido. Su gente masacrada, no quedaba nada para ella, nada más que la amargura de la supervivencia y la constante amenaza de muerte. «No te creo finalmente», escupió su voz aguda y quebradiza tú. «Humano, solo sabes cómo destruir el hombre», rió suavemente el sonido casi. «Desarmante tal vez, pero no soy como los demás, no quiero romperte, quiero mostrarte algo». Los ojos de brillaron con sospecha cada instinto. Ella le había dicho que no confiara en él, pero debajo de su miedo algo más despertó la curiosidad. ¿Qué podría querer mostrarle? ¿Era esto algún tipo de juego psicológico retorcido? El hombre metió la mano en su abrigo y sacó un objeto pequeño. Brillaba en la luz tenue, la llave lentamente, deliberadamente la insertó en la cerradura de la jaula. Su corazón se aceleró cuando la puerta se abrió con un suave crujido. Pero en lugar de sacarla a rastras o forzarla a moverse, el hombre dio un paso atrás. «Eres libre de irte», dijo en voz baja. «O puedes quedarte. La decisión es tuya, Hera». Lo miró fijamente. Su mente daba vueltas. Esto tenía que ser un truco. ¿Por qué le daría la oportunidad de irse? Pero mientras miraba la puerta abierta, una pizca de algo que no había sentido en mucho tiempo comenzó a agitarse en su pecho. Esperanza. Dio un paso vacilante hacia adelante. Su cuerpo temblaba de incertidumbre. Cada fibra de su ser le dijo que corriera para huir mientras tuviera la oportunidad. Pero algo la detuvo. El hombre la estaba mirando esperando, y por mucho que ella quisiera escapar, se encontró arraigada en el lugar. Su curiosidad se apoderó de ella. «¿Qué quieres?», finalmente preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero recordarte quién eres».
dijo simplemente, ¿de qué eres capaz? La respiración de Hara se quedó atrapada en su garganta. ¿De qué estaba hablando? Sus poderes se habían ido. La guerra le había quitado todo, no tenía nada. Me queda por dar. No entiendo, dijo ella. Su voz estaba cargada de frustración y confusión. El hombre sonrió, aunque estaba oculto bajo la sombra de su capucha. Lo harás, dijo, suavemente si te quedas. Era vaciló. Dividida entre el impulso de huir y la extraña atracción que este hombre tenía sobre ella. No tenía motivos para confiar en él, pero tenía incluso menos motivos para irse. Más allá de la jaula solo había más muerte y desesperación aquí. No había ninguna posibilidad peligrosa, pero una posibilidad. Sin embargo, lentamente salió de la jaula su cuerpo tenso por la anticipación. El hombre no hizo ningún movimiento para detenerla ni intentó acercarse a ella. Simplemente esperó observándola con una intensidad que hizo que su piel se erizara. ¿Qué ahora?, preguntó con su voz firme, a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. Ahora dijo con voz suave y deliberada. Te muestro lo que significa ser libre. De nuevo. Segunda parte. La oferta. Hara. Estaba parada en la fría cámara tenuemente iluminada, la puerta de la jaula crujiendo detrás de ella, cuando se cerró el hombre que la había liberado, un humano. Nada menos la miró con una calma espeluznante que le puso la piel de gallina. No confiaba en él. ¿Cómo podía? Los humanos habían destruido todo lo que amaba, habían llevado a su gente al borde de la extinción, pero aquí estaba él, ofreciéndole algo que sonaba demasiado bueno para ser verdad. No se había sentido libre en años, la guerra le había quitado eso. Había sido poderosa una vez, una guerrera de lo común, capaz de controlar los elementos mismos con solo un pensó. Pero ahora, ella era impotente, débil, nada más que una sombra de su antiguo yo. ¿Qué podría ofrecerle este hombre que cambiara algo de eso? ¿De qué tipo de libertad estás hablando? Ale exigió, voz áspera y llena de desconfianza. El hombre no se inmutó ante su tono agudo. En cambio, sonrió. Aunque era una sonrisa que no contenía calidez, solo misterio. Dio un paso lento y deliberado más cerca de ella, sus manos todavía abiertas como para mostrar que no era una amenaza, el tipo de libertad que olvidaste, dijo suavemente. Su voz era tranquila, casi tranquilizadora, pero se sentía todo menos a gusto, la libertad de controlar su propio destino de nuevo para reclamar el poder que te robaron. Aón entrecerró los ojos. Todavía podía sentir el dolor de su poder perdido, el vacío donde la conexión con los elementos una vez había vibrado en sus venas. No quedaba nada de eso ahora, solo recuerdos y dolor. Los humanos se habían asegurado de eso, habían desarrollado formas de suprimir las habilidades de su gente, cortándolos de las mismas fuerzas que los habían definido, y ahora este humano estaba de pie frente a ella, prometiendo para devolver lo que era imposible de recuperar. ¿Cuál es el truco?, preguntó con sospecha. Densa en su voz, siempre hay un truco con los humanos. La sonrisa del hombre se desvaneció, reemplazada por algo más serio, casi arrepentido. No hay truco, solo una elección. Puedes quedarte en tu jaula, ya sea física o mental, o puedes ir más allá y ver qué podría ser posible. Hera negó con la cabeza, su frustración burbujeando a la superficie. No sabes lo que me hicieron. No puedo, solo se interrumpió su voz. Suave pero firme. Y es por eso que estoy aquí. Te han roto, Hera, pero no lo estás. Más allá de toda reparación, el sonido de su nombre saliendo de sus labios la sobresaltó. No había escuchado a nadie decirlo desde su captura, a los humanos. No había sido más que un número, un espécimen. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién eres tú? Preguntó dando un paso atrás su instinto. Gritándole que corriera, aunque sus piernas no obedecían, el hombre no respondió. Inmediatamente metió la mano en su abrigo una vez más, sacando un pequeño dispositivo brillante. Pulsaba con una tenue luz azul, proyectaba sombras espeluznantes en las paredes. Se quedó sin aliento cuando reconoció el diseño. Era una tecnología tonta, algo que solo su gente debería poseer. Los humanos lo habían rescatado de las ruinas de su hogar, destrozando todo lo que no podían entender, pero esto era diferente. No era un trozo de chatarra sacado del campo de batalla, estaba completo, intacto y zumbaba con energía.
Me he encontrado con cosas que tu gente dejó atrás, dijo. Sus ojos nunca dejaron los de ella y aprendí a usarlas. El corazón de Hara latía con fuerza en su pecho. ¿Qué es eso? El hombre levantó el dispositivo. Es un fragmento de lo que has perdido. La clave para desbloquear tu verdadero potencial con esto. Puedo ayudarte a acceder a lo que te quitaron, tu poder, tu fuerza. La mente de Hara se aceleró. ¿Era realmente posible? ¿Podría este humano de todas las personas estar diciendo la verdad? Sus instintos le decían que tuviera cuidado de que esto pudiera ser un juego retorcido. Pero en el fondo, había un rayo de esperanza. La parte de ella que quería creer eso. Necesitaba creer que podía volver a estar completa. ¿Y por qué me ayudarías?, preguntó con voz más tranquila ahora. Incierto, los ojos del hombre se suavizaron, pero su expresión permaneció ilegible. Porque sé lo que es ser despojado de todo. He vivido mi propia guerra, perdí mis propias batallas. Pero aprendí que el poder no se trata solo de lo que controlamos. Se trata de lo que elegimos. Luchar por Harris Garganta. Apretadas sus palabras tocaron una fibra en ella, una que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Su gente había sido guerreros defensores de su mundo, pero todo eso les había sido arrebatado de ella. Había estado tan concentrada en sobrevivir, en resistir el dolor, que había olvidado lo que se sentía tener un propósito. El hombre dio un paso adelante, otra vez. Cerrando la distancia entre ellos, extendió su mano, ofreciéndole el dispositivo brillante. Tómalo, es tuyo. Miró el dispositivo. Su mente giraba con dudas y esperanza la tenue luz azul, reflejada en sus ojos mientras sus dedos se crispaban queriendo alcanzar, pero asustada. De lo que podría significar no confío en ti, dijo su voz. Temblando, no esperaría que lo hicieras. Respondió suavemente. Pero la confianza no es lo que necesitas ahora mismo. Lo que necesitas es una elección. Por un momento, la habitación quedó en silencio. El único sonido era el leve zumbido del dispositivo. Su corazón se aceleró. Su mente luchaba consigo misma. Esto podría ser una trampa, o podría ser su única oportunidad de recuperar su poder perdido para convertirse en algo más que la prisionera rota y olvidada en la que se había convertido. Lentamente, extendió la mano y rozó la superficie del dispositivo con sus dedos, y una oleada de calor recorrió su brazo. Una sensación familiar, pero perdida hace mucho tiempo. Jadeó cuando la energía la atravesó, iluminando los rincones oscuros de su mente. Era débil, pero estaba allí. Su conexión con los elementos. El poder que pensó que le habían robado para siempre. Sus ojos se clavaron en el hombre, que la observaba con tranquila intensidad. ¿Qué preguntó ahora? Su voz apenas era un susurro. Ahora, dijo, dando un paso atrás. Tú decides qué hacer con él. Ella apretó su mano alrededor del dispositivo, sintiendo el poder agitarse dentro de ella. Por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. No confiaba en este hombre. Pero si había una posibilidad de que pudiera. Ayúdala a recuperar lo que había perdido. No podía alejarse. Tomaré mi poder de vuelta, dijo su voz firme con una determinación recién descubierta. Pero si me traicionas, te mataré. Los labios del hombre se curvaron en una pequeña sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios. Justo y con eso, la habitación pareció cambiar. El aire zumbó con energía, y sintió que el peso del momento se asentaba sobre ella. Ya no era una prisionera, no, ya no era impotente. El camino por delante era incierto, incluso peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo tenía algo que pensó que nunca volvería a tener. Una opción. El poder en el agarre de Hera se sentía débil, frágil, como un destello de calidez en un mundo convertido en hielo, pero estaba allí. Real. No había sentido nada parecido desde que cayó la sillería, desde que los humanos le habían quitado todo mientras la sensación corría por sus venas. La habitación tenuemente iluminada parecía hacerse más nítida. Las sombras se alejaban del brillo pulsante del dispositivo en su mano. El hombre dio un paso atrás para darle espacio. Su expresión seguía siendo ilegible. Mantuvo sus ojos fijos en él, lista para cualquier señal de traición mientras sus pensamientos daban vueltas como locos. ¿Cómo había encontrado este dispositivo? ¿Cómo sabía lo que podía hacer? Y más importante, ¿por qué ella? No eres la primera, dijo el hombre en voz baja como si leyera sus pensamientos, pero podría ser la última. La mirada de Hara se fijó en él. ¿Qué quieres decir?
Caminó hacia una mesa estrecha en el otro lado de la habitación pasando los dedos por su superficie áspera. Me he encontrado con otros como tú, guerreros rotos, reliquias de viejos conflictos. He intentado ayudarlos algunos. Lo aceptaron algunos no, pero ninguno de ellos hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de ella de nuevo. Ninguno de ellos era como tú, como yo. Los dedos de A se apretaron alrededor del dispositivo. ¿Qué me hace tan especial? El hombre inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos oscuros, buscando los de ella porque todavía estás luchando. La mayoría de los otros se han rendido, pero tú no eso. Importa, ella frunció el ceño angustiada mordiéndola y crees que es suficiente que... Puedes darme esto. Levantó el dispositivo, su luz azul parpadeando, y... De repente estaré completo de nuevo. El hombre negó con la cabeza lentamente. No, el dispositivo es solo una herramienta. La verdadera pregunta es, si quieres estar completo de nuevo. Esa es la elección de la que estaba hablando. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Y por un momento Ira no dijo nada. Había querido recuperar su poder durante tanto tiempo. Había soñado con venganza contra los humanos que habían destruido a su gente, pero la verdad era más complicada. Ella no solo quería volver a ser poderosa, quería más que eso, quería sentirse viva de nuevo para tener una razón para seguir adelante. ¿Cuál es tu ángulo? Preguntó finalmente. ¿Qué obtienes? De esto la expresión del hombre se endureció y cruzó los brazos sobre su pecho. Tengo que luchar contra las personas responsables de lo que te pasó. Son las mismas personas que me han quitado todo. Necesitan ser detenidas. El corazón de Harris dio un vuelco. El peso de sus palabras. Pájaro es tal, más pesado de lo que esperaba. Él no le estaba ofreciendo libertad por bondad, la estaba alistando, reclutándola para un plan más grande, y sin embargo, una parte de ella no pudo evitar sentir una extraña sensación de parentesco. Ellos dos eran los sobrevivientes, ambos impulsados por la pérdida. ¿Quieres que te ayude a luchar contra ellos? Era dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. El hombre asintió. Tomaron tu poder y tomarán más si se lo permites. Has visto de lo que son capaces. No se detendrán ante las tonterías. Encontrarán a otros que destruirán más vidas. Podemos detenerlos. Pero no solos. Las palabras la golpearon como una ola. Toda su vida había sido consumida por la necesidad de sobrevivir para resistir a los humanos que habían destrozado su mundo. Pero por primera vez se le ofrecía más que solo sobrevivir. Se le ofrecía una oportunidad de luchar para cambiar el rumbo. La idea era emocionante y aterradora a la vez. ¿Y si digo que no? Preguntó con voz tranquila pero firme. ¿Y si no quiero ser parte de tu guerra? El hombre encogió su expresión. Ilegible una vez más. Entonces te alejas, no te detendrá, pero no creo que lo hagas. ¿Por qué no? La miró. Su mirada firme, inquebrantable, porque aún no has terminado. No hasta que hayas recuperado lo que te robaron. Apretó la mandíbula, su confianza la irritó, pero también encendió algo profundo dentro de su fuego que casi se había apagado. La luz azul del dispositivo en su mano pulsó una vez más como si respondiera a su agitación interna. Su agarre en él se apretó. ¿Podría realmente confiar en él? ¿Podría confiar en sí misma? Dio un paso adelante, enfrentándose a su mirada. Si hago esto, si te ayudo, me ayudarás a recuperar todo mi poder, todo. No solo esto. Levantó el dispositivo. Todo el hombre asintió sin dudar. Todo te doy mi palabra. Ella no confiaba en su palabra, pero no necesitaba hacerlo. Esto era sobre ella, sobre su poder, su gente, su venganza. Bien, dijo su voz firme, su corazón. Latiendo te ayudaré, pero no olvides, si me traicionas no vivirás mucho. Lo suficiente para arrepentirme. El hombre sonrió levemente, aunque no llegó a sus ojos. Entendido, sin decir otra palabra, se giró y abrió la puerta que conducía fuera de la cámara. El aire frío del mundo exterior entró rápidamente, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y los fuegos distantes. Dudó solo un momento antes de seguirlo, con el corazón pesado por el peso de la elección que acababa de hacer. El camino por delante era incierto, el futuro oscuro y peligroso, pero por primera vez en años sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Y con esa esperanza llegó la promesa de venganza. Salió a la noche, el viento amargo tiraba de su
cabello largo, e instintivamente apretó su agarre en el dispositivo en su mano. El frío alguna vez le había resultado familiar, pero ahora parecía extraño, un recordatorio de cuánto tiempo había estado prisionera, cuánto había cambiado el hombre. Todavía no le había dicho su nombre. Se movió con un propósito delante de ella, sus pasos casi silenciosos en el camino fangoso que siguió, sus ojos escaneando sus alrededores, ahora estaban fuera de la ciudad, lejos de los restos rotos de la civilización que alguna vez conoció. Pero el aire aún llevaba el zumbido distante de la maquinaria humana, la ponía de los nervios, un recordatorio constante del enemigo. Tenía demasiadas preguntas para expresarlas todas a la vez, pero por ahora se concentró en la más urgente. ¿A dónde vamos?, preguntó rompiendo el silencio de la tienda a un lugar donde puedas recuperarte. El hombre respondió sin darse la vuelta. Has estado en esa jaula por demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas para recuperar tu fuerza? Hera frunció el ceño, no le gustaba la idea de necesitar ayuda, especialmente de un humano, pero no podía negar el cansancio que se aferraba a sus huesos, el dolor hueco en su pecho, donde una vez su poder fluyó libremente y luego presionó. ¿Qué pasa después de que me recupero? El hombre finalmente disminuyó su ritmo. Se giró para mirarla a la cara. Sus ojos estaban ensombrecidos por la luz de la luna, ilegibles. Entonces, contraatacamos. Pero todavía no. No estamos listos. Aon se erizó. He pasado años esperando para contraatacar. ¿Qué te hace pensar que esperaré más? La miró a los ojos con firmeza porque apresurarse ahora te matará. ¿Y si mueres? Entonces todo por lo que luchaste, toda la ira, el dolor, el deseo de venganza, no significará nada. Quieres hacerles pagar. Lo hacemos de la manera correcta. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Por mucho que quisiera derribar a los opresores humanos que habían destruido a su gente, no era lo suficientemente fuerte, pero el poder que sentía en el dispositivo era solo una fracción de lo que necesitaba en la antigua era. El guerrero que podía controlar los elementos todavía estaba lejos de su alcance. Hera entrecerró los ojos y ¿cómo planeas hacerme fuerte de nuevo? Dijiste que este dispositivo es solo una herramienta. Asintió con la cabeza con expresión grave. Es un fragmento de lo que te quitaron. Hay más fragmentos dispersos y ocultos. Los necesitarás para restaurar completamente tu poder. El pulso de Harris se aceleró y sabes dónde encontrarlos. Algunos otros tendrán que buscarlos. Tragó saliva con fuerza, dividida entre la esperanza y la sospecha. Quería creerle, pero confiar era un lujo que no había tenido en años. Todo su mundo se había reducido a la supervivencia, a mantenerse con vida solo un día más, esperando contra toda esperanza que algún día pudiera ser lo suficientemente fuerte para vengarse. Pero esta era una oportunidad para reconstruirse a sí misma, para reclamar su pasado. La voz del hombre se suavizó ligeramente como si sintiera su lucha interna. No estoy pidiendo fe ciega. Era solo una oportunidad para mostrarte que esto es real, que puede ayudarte. ¿Y qué pasa si encuentro estos fragmentos?, preguntó con su voz baja, apenas más que un susurro. Me convertiré en un destello de algo que pasó. ¿Por sus ojos? ¿Fue miedo o arrepentimiento? Ella no podía decirte que te convertirás en lo que debías ser, dijo finalmente. La fuerza era lo suficientemente fuerte como para terminar esta guerra. Hera lo estudió a la pálida luz de la luna buscando cualquier indicio de engaño, pero todo lo que vio fue un hombre conducido por sus propios demonios, un hombre que como ella había perdido algo en la guerra. Ambos estaban dañados, ambos hambrientos de algo más que la mera supervivencia. Ella no confiaba en él, pero lo necesitaba y, por ahora, eso tendría que ser suficiente. Te haré cumplir eso, dijo con su voz, fría y decidida, pero no te equivoques. Si esto resulta ser una mentira, no vivirás para ver las consecuencias. El hombre asintió sin enfrentarse a la amenaza. No esperaría nada menos. Sin decir otra palabra, continuaron. Por el camino, los árboles se cerraban a su alrededor mientras se aventuraban más profundamente en el bosque. El aire se hizo más denso. El olor a tierra húmeda y musgo era más fuerte y el zumbido de la maquinaria distante se desvaneció en el fondo. La mente de la Hera se aceleró y se llenó de pensamientos sobre el futuro de los fragmentos del poder que podía reclamar,
Pero debajo de todo eso muy profundo había un pequeño destello de miedo. ¿Y si después de todo esto no podía recuperar su poder? ¿Y si estaba demasiado rota, demasiado ida, para volver a estar completa? Dejó el pensamiento a un lado. No podía permitirse la duda. Ahora no. El hombre la condujo a un pequeño claro oculto, donde había una choza destartalada. Bajo el dosel de árboles parecía que había estado abandonada durante años. Enredaderas trepando por sus costados, la madera desgastada y desgastada. Aquí es donde empezamos, dijo, abriéndola. Puerta chirriante no es mucho, pero es seguro tendrás tiempo para recuperarte aquí, Hara. Entró sus ojos ajustándose al interior oscuro. El espacio era escaso, unas pocas sillas improvisadas y una mesa, un catre empujado contra una pared. No era un hogar. Pero descansaría, dijo el hombre, su tono más suave. Ahora nos moveremos cuando estés. Listaera se giró para mirarlo, sus ojos afilados y... ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu plan? Él le dio una pequeña sonrisa sombría. Tengo mis propias batallas que pelear, pero por ahora estaré aquí. Cuando llegue el momento lucharemos juntos. Ella lo vio salir de la puerta, cerrándose suavemente detrás de él, y por primera vez en lo que parecía una eternidad. Aquí estaba sola. El silencio la presionaba a su alrededor. El peso de sus elecciones, acomodándose sobre sus hombros, se hundió en el catre, el dispositivo todavía agarrado en su mano, su brillo azul parpadeaba débilmente, recordatorio del poder que una vez fue suyo por ahora, esperaría, sanaría, pero pronto, pronto los haría pagar y esta vez nada la detendría. Los días en el bosque pasaron, lentamente, cada uno sangrando en el siguiente. Hera pasó la mayor parte de su tiempo dentro de los confines de la destartalada cabaña, la quietud del bosque presionándola como una manta pesada. Trató de meditar para enfocar su mente para reconectarse con los fragmentos de poder que aún yacían latentes dentro de ella. Pero el dolor en su pecho, el vacío hueco donde una vez había estado su conexión con los elementos, era un recordatorio constante de lo que había perdido. No había visto al hombre en días. Él se había ido después de traerla aquí, prometiéndole que regresaría pronto con información. Pero a medida que los días se alargaban, comenzó a preguntarse si alguna vez lo haría. Cada noche soñaba con su pasada batalla librada de su gente, los Siler, de pie altos y orgullosos ante los humanos los habían puesto de rodillas. Soñaba con su poder del viento y el fuego, doblegándose a su voluntad de relámpagos, crepitando en la punta de sus dedos, pero cuando despertó todo se había ido, el mundo estaba tranquilo, el silencio sofocante. Una mañana, cuando la pálida luz del amanecer se filtró a través de la pequeña ventana de la cabaña, la aleta L de los pacientes de la era se rompió. Ella necesitaba respuestas, necesitaba moverse, no podía pasar más tiempo sentada y esperando mientras sus enemigos se hacían más fuertes, mientras su gente estaba muerta o dispersa. Agarrando el dispositivo, empujó la puerta y salió al aire fresco de la mañana, el frío mordisco del viento. Se sentía más agudo aquí, más profundo en el bosque, y el cielo era de un gris opaco prometiendo lluvia. Hera se puso en camino por la camino, moviéndose con un propósito. No sabía a dónde había ido el hombre, pero sabía que tenía que encontrarlo, o al menos comenzar a buscar los fragmentos ella misma mientras caminaba. A través de la espesa maleza, el bosque a su alrededor cobró vida con el sonido. Los pájaros piaban en lo alto y el viento susurraba. A través de los árboles, sus ramas se balanceaban y gemían. Había una calma inquietante. En todo eso, un silencio que se apoderó de ella como una advertencia. Después de caminar durante casi una hora, llegó a un claro entre los árboles y se congeló Ed de pie en medio del camino. Había una figura alta envuelta en un abrigo oscuro, desgastado, su rostro escondido debajo de una capucha. No era el hombre que la había liberado, pero algo en ello se sentía familiar. Hera tensó sus dedos rozando el dispositivo en su mano, su brillo débil pero constante. La figura levantó su cabeza revelando el rostro de una mujer pálido y agudo. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Aquí está. El corazón se saltó un latido. Sabía que esta mujer la había visto una vez hace mucho tiempo en los últimos días de la guerra, un comandante humano, uno de los responsables de la caída. «¡De la tonta tú!». Eris escupió su voz mezclada con veneno. «¿Qué estás haciendo aquí?».
La mujer sonrió con una sonrisa fría y calculadora que no llegó a sus ojos. Yo estaba preguntándome cuándo te mostrarías. Parece que ambos tenemos asuntos pendientes. Aquí está el cuerpo enroscado por la tensión. La familiar oleada de ira subiendo por su pecho podía sentir los bordes de su poder parpadeando tratando de responder, pero era débil, distante, como tratando de agarrar. Humo, la mujer se acercó, sus movimientos lentos, deliberados. Te he estado observando. La mujer continuó. Desde que escapaste, me pregunté si aún tendrías lucha en ti, pero eres más débil de lo que recuerdo. Roto. Era apretó los puños deseando que su poder saliera, pero el dispositivo en su mano permaneció frío e insensible. Necesitaba esos fragmentos. Los necesitaba para tener una oportunidad contra alguien como ella. Debiste haberte quedado escondida, dijo la mujer suavemente, casi compasiva, pero ahora que estás al descubierto de nuevo es solo cuestión de tiempo antes de que otros vengan por ti. El labio de Aris se curvó en un gruñido. Déjalos venir, los quemaré a todos hasta los cimientos. La sonrisa de la mujer se amplió. No. Sin tu poder no lo harás, y estás muy lejos de recuperándola antes de que Hera pudiera reaccionar. La mujer se movió más rápido de lo que había anticipado, cerrando la distancia entre ellas en un instante. Hera apenas tuvo tiempo de esquivar el golpe, dirigido a su garganta. Tropezando de nuevo hacia la maleza, golpeó salvajemente con su puño, pero la mujer atrapó su muñeca con facilidad, torciendo su brazo, dolorosamente. No necesito tu muerte, susurró la mujer, su aliento caliente contra el oído de A.A., pero te necesito fuera del camino. A.A. luchó. Su cuerpo ardía con la necesidad de luchar, pero su fuerza no era rival para la precisión de la mujer. En un movimiento fluido, la mujer la arrojó al suelo. La espalda de A.A. se estrelló contra la fría tierra, el dolor explotó en su pecho, y el dispositivo se le resbaló de la mano. Aterrizando en la tierra junto a ella, la mujer pasó por encima de ella y la miró hacia abajo con esa misma sonrisa fría de siempre. Cuando encuentres esos fragmentos, dijo con su voz, apenas por encima de un susurro. Ven a buscarme. Te estaré esperando. Y luego, tan rápido como había aparecido, la mujer se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dejando a A.A. jadeando. Para respirar, su cuerpo le resoplaba y su mente se aceleraba. Hera se quedó allí tumbada durante un largo momento. El bosque giraba a su alrededor, sus manos se apretaron en puños, la tierra y las hojas se enredaban en sus dedos. Había sido descuidada, demasiado impaciente, y ahora sus enemigos ya se estaban acercando, pero mientras se ponía de pie lentamente, algo dentro de ella endureció el dolor en su pecho, la debilidad en sus extremidades. Solo alimentaron el fuego que ardía dentro de ella. Todavía no había terminado. Tomó el dispositivo, su brillo era débil pero constante y lo sostuvo con fuerza. Si esa mujer pensaba que Arrow estaba rota, estaba equivocada. Encontraría los fragmentos, recuperaría su poder y cuando lo hiciera, les haría pagar a todos. Hera permaneció de pie durante un largo tiempo, mirando fijamente la oscura línea de árboles donde la mujer había desaparecido. El peso del encuentro se posó sobre sus hombros como una roca más pesada que antes. Se limpió la tierra de las palmas y miró el dispositivo. Su suave brillo apenas atravesaba la oscuridad que la rodeaba. ¿Cómo sabía siquiera sobre los fragmentos? Los pensamientos de A corrieron mientras intentaba. Para darle sentido, la mujer había hablado como si entendiera la profundidad de la pérdida de A.A. Su poder era lo único que alguna vez la había hecho fuerte y sabía exactamente dónde atacar explotando la debilidad que A.A. apenas había aceptado. Pero Arrow no estaba rota. Todavía no había llegado demasiado lejos perdida, demasiado para dejar que un humano de ojos fríos la derribara. Apretó su agarre en el dispositivo, el suave zumbido de energía que lo atravesaba era un recordatorio del poder que alguna vez había ejercido sin esfuerzo, un poder que ahora parecía tentadoramente fuera de alcance. Encontraría esos fragmentos sin importar el costo que tuviera que hacerlo. No había otra manera de sobrevivir. Pero primero tenía que mover a esa mujer. Quienquiera que fuera, la había dejado con vida por una razón, y eso la preocupaba más que cualquier pelea. No creía en la misericordia, no de un humano, y especialmente no de alguien que había ordenado la matanza de su gente. Había algo más profundo en juego,
algo que aún no podía ver que empujaba su cuerpo dolorido hacia adelante. Se puso en marcha nuevamente, esta vez más cautelosa, sus pasos más ligeros. En el suelo del bosque, mantuvo sus sentidos alerta, escuchando cualquier señal de persecución, pero el bosque también estaba tranquilo. Silenciosa mientras caminaba, el bosque se espesaba a su alrededor. El aire se volvía húmedo y pesado con la promesa de lluvia. Los árboles se retorcían juntos sobre su cabeza. Sus ramas retorcidas proyectaban largas sombras, que parpadeaban en la luz que se desvanecía. Sentía como si el bosque se estuviera acercando a ella, atrapándola en su laberinto enredado. Su mente vagó de regreso a los fragmentos, las piezas esquivas de su antiguo poder. No tenía idea de por dónde empezar a buscarlas, pero el dispositivo era la clave. Pulsaba suavemente en su mano, guiándola, aunque el camino por delante era todo menos claro. A medida que pasaban las horas, sus piernas comenzaron a doler, pero Hera se negaba a disminuir la velocidad. Cada paso se sentía como una pequeña victoria, recordatorio de que todavía estaba avanzando, todavía luchando. No podía permitirse el lujo de detenerse justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse en el anochecer. Notó algo más adelante, una luz tenue parpadeante. Vaciló agachándose detrás de un árbol, y entrecerrando los ojos a través de la densa maleza, parecía una fogata. Aunque su brillo era extraño, demasiado brillante, demasiado concentrado para ser algo natural. Con cautela se arrastró hacia adelante amontonando. A medida que se acercaba, la luz parpadeante se hizo más clara, y pronto pudo distinguir figuras. Dos de ellos sentados junto al fuego, estaban encapuchados con ropa oscura, sus rostros oscurecidos, pero algo en ellos se sentía mal. Sus movimientos eran demasiado rígidos, demasiado mecánicos. El corazón de Hera se aceleró. Ella podía sentir el dispositivo en su mano reaccionando. Su brillo pulsaba al ritmo de la extraña energía que emanaba de la fogata. ¿Eran estas las personas sobre las que el hombre le había advertido? ¿Buscaban los mismos fragmentos? Mientras se acercaba sigilosamente, podía escuchar fragmentos de su conversación. Sus voces bajas y monótonas. Debemos asegurar la siguiente ubicación. Uno de ellos dijo con su voz desprovista de emoción. Las coordenadas han sido transmitidas. El otro respondió. Nos movemos al amanecer. Frunció el ceño. Definitivamente no eran viajeros ordinarios. Sus palabras, su postura rígida, todos gritaban algo más siniestro. Necesitaba averiguar qué buscaban. Tal vez tenían información sobre los fragmentos, sobre dónde podía encontrarlos, pero acercarse a ellos directamente sería un riesgo. No estaba completamente fuerza, y si eran parte del mismo grupo que la mujer, no podía permitirse exponerse. Hera respiró profundamente y se concentró en el dispositivo en su mano. Podía sentir la débil energía dentro de él como un zumbido bajo en sus huesos, y una idea comenzó a formarse en su mente. Si pudiera manipular esa energía lo suficiente para interrumpir cualquier tecnología extraña que estuvieran usando, podría obtener la ventaja. Se agachó detrás de una gran roca. Su mente corría mientras se concentraba lentamente. Con cuidado comenzó a canalizar su enfoque en el dispositivo. Deseando que respondiera para doblegarse a su voluntad, la energía dentro de él parpadeó y luego se encendió. Se hizo más brillante en su mano. El suave zumbido llenó sus oídos. Por un momento pensó que sintió un calor familiar, el eco de su poder perdido. Luego, con una sacudida repentina, el dispositivo pulsó bruscamente y la luz parpadeante de la fogata se atenuó. Las figuras en el fuego congelaron sus cabezas. Se dirigieron rápidamente hacia su dirección. Hera maldijo en voz baja. No había tenido la intención de desencadenar nada tan rápido, pero no había tiempo para pensar en eso. Tuvo que moverse justo cuando ella comenzó a retroceder. Las dos figuras se levantaron al unísono. Sus movimientos se sincronizaron de manera extraña. Una de ellas levantó una mano. Un agudo y agudo sonido atravesó el aire. El suelo a su alrededor brilló. Antes de que pudiera reaccionar, una delgada barrera eléctrica se disparó entre ellos y los árboles circundantes los atraparon. Las figuras avanzaron. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. «No deberías estar aquí», uno de ellos entonó su voz.
Insultó inhumanamente. «Serás capturado». El pulso de Ari se aceleró. No era solo un grupo de exploración. Eran cazadores diseñados para rastrear y capturar. Y la perseguían. Su mente corría. Mientras escaneaba el área en busca de una ruta de escape, la barrera zumbaba con energía que le cortaba el camino, pero no estaba impotente. No del todo. El dispositivo en su mano volvió a brillar y esta vez no dudó. Se concentró en la energía del fragmento y la canalizó con toda la fuerza que le quedaba. La barrera parpadeó y luego chispeó cuando la energía del dispositivo surgió hacia afuera, interrumpiendo el campo con un empujón desesperado. Ab salió disparada, pasando rápidamente junto a las figuras aturdidas justo cuando la barrera se derrumbaba. Ella corrió por el bosque borroso a su alrededor. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Los cazadores estaban justo detrás de ella, sus pasos anormalmente rápidos, cerrando la distancia con una velocidad aterradora. Pero AA no miró atrás. No podía. Todavía no. Tenía que seguir moviéndose, seguir luchando. Los fragmentos estaban allí afuera y con ellos su poder, y los recuperaría sin importar el costo. Los pulmones de Hera ardían mientras corría por el denso bosque. Las ramas azotaban su piel. Detrás de ella, los pasos se acercaban de manera anormalmente rápida e implacable. Los cazadores no se cansaban, no eran como ella. Eran máquinas diseñadas con un propósito: capturar, matar. Pero ella no estaba lista para morir. Todavía no. El dispositivo en su mano se encendió con un destello de calor, respondiendo a su desesperación. Podía sentirlo de nuevo. El borde tentador del poder, tan cerca y sin embargo, todavía fuera de alcance. Si pudiera acceder a él, si pudiera encontrar el fragmento correcto, podría ser suficiente para cambiar el rumbo. El bosque comenzó a aclararse. Delante de los árboles, dando paso a un amplio claro, el corazón le dio un vuelco en la garganta. No. Quería estar expuesta al aire libre, pero no había otra opción. No podía seguir corriendo indefinidamente. Tarde o temprano tenía que enfrentarse a ellos. Atravesando la línea de árboles, se detuvo. Sus botas levantaron tierra y hojas. El claro se extendía ante ella, bañado por la tenue luz del sol poniente. En el centro, medio enterrado en la tierra, había un enorme arco de piedra, antiguo y cubierto de musgo. Unas marcas extrañas alineaban su superficie y latían débilmente con energía como si la piedra misma estuviera viva. Se le cortó la respiración en la garganta. Reconoció, esos símbolos eran tontos. Su gente había construido esto. Los cazadores irrumpieron en el claro detrás de ella. Sus ojos brillantes se clavaron en ella al instante. Se movieron como sombras. Sus cuerpos estaban inquietantemente silenciosos mientras se acercaban. Hera no tuvo tiempo para pensar, no tuvo tiempo para planificar. Corrió hacia el arco, esperando, rezando, que contuviera algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla cuando llegó a la piedra. Las marcas brillaron intensamente respondiendo a su presencia. El dispositivo en su mano zumbó al unísono. Su brillo percibió con la antigua energía del arco. Hera presionó su palma contra la fría piedra, sintiendo el poder que corría bajo su superficie por un momento. El mundo pareció detenerse. Luego, con un crujido agudo, el suelo debajo del arco se abrió y reveló una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Dudó solo por un segundo, antes de sumergirse en el abismo. El aire se volvió más frío a medida que descendía. Los sonidos de los cazadores se desvanecían sobre ella. Las paredes de piedra a su alrededor estaban húmedas y resbaladizas. Las marcas seguían brillando, débilmente a medida que se adentraba más en la tierra. El dispositivo en su mano palpitaba al ritmo de la energía de la escalera, guiándola hacia adelante. Al final de las escaleras, el pasaje se abrió a una amplia cámara tenuemente, iluminada por las mismas marcas tontas que adornaban las paredes en el centro de la habitación. Sobre un pedestal de piedra oscura yacía un fragmento de cristal. Brillaba con un suave resplandor, luz azul pulsando como un latido de corazón. Un fragmento. La respiración de Hera se entrecortó. Dio un paso adelante, su mirada fija en el fragmento era tan pequeño, de aspecto tan frágil, pero podía sentir el inmenso poder que irradiaba de él su poder. Este era un pedazo de lo que le habían
Robado un pedazo de sí misma, extendió sus dedos temblando mientras flotaban sobre el fragmento. En el momento en que su piel tocó el cristal, una oleada de energía recorrió su cuerpo, llenando sus venas de calidez y luz. Fue abrumador, como un diluvio de recuerdos y emociones a la vez, pero debajo de todo eso podía sentirlo su poder. El elemento del agua respondió primero, como si la hubiera estado esperándola todo el tiempo. Sintió que el aire a su alrededor cambiaba la humedad en la habitación, convirtiéndose en una tenue niebla que se arremolinaba alrededor de sus manos. Era más débil que antes. Una sombra de lo que una vez había sido capaz de hacer, pero era suyo. Apretó su puño. La niebla se arremolinaba en una afilada hoja de hielo que flotaba justo encima de su palma. La tenía de vuelta. El sonido de pasos resonó por la escalera que los cazadores venían. Giró su agarre apretando el shard. No estaba lista para enfrentarlos todavía, pero no tenía otra opción. No se detendrían hasta que fue capturada o muerta el dispositivo. En su mano se encendió una vez más y sintió otro fragmento cerca. Lo suficientemente cerca para sentirlo, pero no lo suficientemente cerca para alcanzarlo. Antes de que llegaran los cazadores, no podía luchar contra todos, no, sin más poder, pero podía luchar contra algunos de ellos. El hielo en su mano brilló una sonrisa fría tocando sus labios. Déjalos venir. El primer cazador entró en la cámara. Sus ojos brillantes se clavaron en ella sin dudarlo. Levantó su brazo, delgada hoja de energía encajando en su lugar. Pero antes de que pudiera atacar, echó su mano hacia adelante. La hoja de hielo atravesó el aire y se hizo añicos contra el pecho del cazador. Se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. No se rompían fácilmente. El segundo cazador apareció en la puerta, sus movimientos fluidos y rápidos. Herea se agachó mientras balanceaba, su arma apenas esquivando el golpe. Su poder aumentó de nuevo, la niebla arremolinándose a su alrededor, condensándose en picos dentados de hielo que se dispararon hacia los atacantes. Un pico golpeó al primer cazador en el pecho, perforando su armadura. Se congeló en su lugar por un momento, luego se desplomó en el suelo inmóvil. La respiración de Hara se convirtió en jadeos entrecortados, pero no pudo detenerse. El segundo cazador ya se estaba moviendo de nuevo, su espada cortando el aire. Ella paró con una pared de hielo, pero la fuerza del golpe destrozó su defensa, haciéndola tropezar hacia atrás antes de que pudiera recuperarse. El cazador estaba sobre ella, su mano cerrándose alrededor de su garganta. Jadeó luchando mientras el agarre de la máquina se apretaba, cortándole el aire. Podía sentir la frialdad de sus dedos de metal clavándose en su piel. El mundo comenzaba a desvanecerse en los bordes, pero aún no había terminado. Con un último estallido de fuerza, Hara convocó la humedad en el aire, condensándola en una lanza de hielo. Con un grito la empujó hacia arriba, directamente al pecho del cazador. La máquina se estremeció. Su agarre se aflojó cuando chispas brotaron de su cuerpo. Se desplomó en el suelo, jadeando por respirar, mientras el segundo cazador caía a su lado. Sus ojos brillantes parpadeando y desapareciendo. Apenas había ganado, pero habría más, siempre. Había más, por ahora, aunque tenía el fragmento y, con él, una astilla de su antiguo poder. Había dado el primer paso, ahora tenía que sobrevivir lo suficiente para tomar el resto. Hara se apoyó contra la fría pared de piedra. Su respiración era superficial y trabajosa. Los restos de su batalla aún la rodeaban. Los cuerpos rotos y centelleantes de los dos cazadores que habían caído, sus formas frías y sin vida, ahora eran un marcado contraste con el calor que lentamente se extendía por sus propias venas. Sus manos temblaban ligeramente mientras las flexionaba. El hielo se disipaba en el aire, los fragmentos y la energía pulsaban en su agarre, un recordatorio de lo que había recuperado, pero también de lo que todavía faltaba. No era suficiente. Un fragmento no era suficiente. Podía sentir el vacío en su alma, donde debería estar el resto de su poder. Su conexión con los elementos era frágil, tenue. Si quería sobrevivir, si quería ganar, necesitaría más. Pero ¿dónde estaba?
El dispositivo en su mano volvió a parpadear, brillando débilmente en respuesta a sus pensamientos. Otro fragmento. Todavía estaba cerca, en algún lugar más allá de la cámara. Hera se obligó a sí misma a ponerse de pie. Su cuerpo protestaba con cada movimiento. No podía descansar todavía. No hasta que estuviera completa de nuevo. Cruzó la cámara pisando con cuidado los escombros mientras se acercaba a la pared más alejada. Las marcas a lo largo de la piedra cambiaron, brillando más. Brillantemente en su presencia, parecían responderle. La energía dentro de ella se agitaba como si reconociera algo profundo dentro de ella. Sin dudarlo, Hera presionó su mano contra la pared. La piedra se movió, bajo su toque, gimiendo cuando se abrió para revelar otro pasaje oculto. Una corriente fría de aire salió corriendo, trayendo consigo el leve aroma de la tierra húmeda y algo más, algo antiguo. Ella se estremeció, pero siguió adelante. El estrecho túnel se retorcía y giraba. El aire se enfriaba más cuanto más profundo iba, el brillo de las marcas se volvió más tenue, parpadeando como brasas moribundas, como si el poder que las sostenía se estuviera desvaneciendo. Hera aceleró su paso, impulsada por la sensación de que el tiempo se estaba escapando. Finalmente, el túnel se abrió a una vasta caverna subterránea. El techo se extendía alto sobre ella, perdido en la sombra, y las paredes estaban alineadas, con cristales irregulares que brillaban débilmente en la oscuridad en el centro de la caverna suspendida en el aire. Era la fuente del polo que había sentido el segundo fragmento. Este era más grande que el primero. Su brillo más brillante y más intenso flotaba sobre un día girando lentamente en el aire como si la estuviera esperando. Hera se acercó con cautela. Sus ojos nunca dejaron el fragmento. Su corazón latía en su pecho, la anticipación crecía con cada paso que extendía sus dedos a solo pulgadas de la superficie del fragmento. Una voz repentina cortó el silencio. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Hera congeló su mano flotando en el aire. Giró alrededor, su corazón saltando en su garganta. De pie al borde de la caverna envuelta en sombra estaba el hombre que la había liberado. Su expresión era tranquila, pero había un destello de algo peligroso en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Exigió su voz, resonando en el vasto espacio. Te dije que te vigilaría, respondió dando un paso adelante. ¿No pensaste que te dejaría vagar sin ver lo que haces a continuación? ¿Lo hiciste? Hera apretó los puños sintiendo el hielo. Responderle: «Ira, aléjate de mí». Los ojos del hombre se movieron rápidamente hacia The Shard. Detrás de ella, no entiendes con qué estás lidiando. Era estos fragmentos. No son solo piezas de tu poder, son piezas de algo mucho más grande, algo que no puede ser controlado. No me importa, Hera se rompió. Este es mi poder, el poder de mi gente. Haré lo que sea necesario para recuperarlo. El hombre negó con la cabeza lentamente. Y entonces, ¿qué harás cuando estés completo de nuevo? Destruir a los humanos, acabar con nosotros como hicimos con tu gente. Eso te hará sentir libre. Hera vaciló, su ira vacilante. Quería negarlo para decirle que la venganza no era lo que la impulsaba, pero en el fondo no podía estar segura. El odio que sentía hacia los humanos la había alimentado durante tanto tiempo. ¿Qué quedaría de ella sin él? Decidiré qué hacer una vez que recupere mi poder, dijo en voz baja. Dándole la espalda, extendió la mano de nuevo, sus dedos rozando la superficie de The Shard. En el momento en que hizo contacto, una inundación de energía surgió. A través de ella, era más fuerte que el primer fragmento, salvaje, incontrolable. La caverna a su alrededor parecía temblar. Los cristales vibraban en respuesta al poder que se desataba. Hera jadeó luchando por contenerlo. El elemento agua respondió primero, arremolinándose a su alrededor en un violento vórtice. La tierra tembló bajo sus pies. Las mismas piedras se movieron al reconocer su orden. Era más poder del que había sentido en años. Demasiado poder, demasiado rápido. De repente el hombre estaba a su lado, su mano, agarrando su muñeca. «Detente», gritó por encima del rugido de los elementos. «Si no lo controlas, te consumirá ella».
Se apartó de él, sus ojos ardían con poder. Solo necesito tu ayuda. Pero incluso mientras lo decía, sabía que tenía razón. La energía era abrumadora, amenazando con destrozarla. Había estado tan concentrada en recuperar su fuerza que no había considerado lo que podría costarle. El hombre la alcanzó de nuevo, esta vez más suavemente. No tienes que hacer esto sola por un momento. Vaciló el odio, la necesidad de venganza, todo se movía dentro de ella chocando con la fuerza primordial de los elementos, rugiendo en su interior. Quería ser libre, pero ¿qué significaba la libertad? ¿Era simplemente el poder de destruir, o había algo más con un suspiro entrecortado? Aflojó su control sobre el poder de los fragmentos. El vórtice a su alrededor calmó las piedras volviendo a su lugar. La energía retrocedió dejándola conmocionada, pero intacta. Miró al hombre, su pecho agitado. ¿Por qué te importa lo que me pase? Él la miró a los ojos. Su expresión era ilegible porque sé cómo es. Perderlo todo y lo que es dejar que esa pérdida te consuma, Haris. Los hombros se desplomaron por primera vez en lo que parecía una eternidad. Se sintió cansada no solo físicamente, sino emocionalmente, el peso de todo lo que había soportado. La guerra, la pérdida, los años de cautiverio la oprimían como una manta sofocante. No sé qué hacer, admitió su voz apenas por encima de un susurro. El hombre se acercó, su tono suave pero firme. Entonces averigüémoslo. Juntos, por primera vez, en mucho tiempo. Hera no se apartó, ella se quedó. Allí el fragmento todavía brillaba débilmente en su mano y se permitió tener esperanza. Solo por un momento, que tal vez solo tal vez había un futuro más allá del dolor. Futuro donde no tenía que luchar sola. El viento aullaba a través de las llanuras estériles, mientras estaba de pie al borde de un acantilado, la vasta extensión del mundo extendiéndose ante ella. El hombre estaba a su lado, silencioso pero presente, su capa ondeando al viento en su mano. Los dos fragmentos pulsaban con energía silenciosa. Eran solo fragmentos de lo que se había perdido, pero eran suficientes. Por ahora tomé mi decisión. Dijo suavemente su voz. Llevada por el viento, el hombre la miró. ¿Y qué es? Eso. Ella sonrió levemente, el peso de su decisión asentándose en su pecho. Voy a reconstruir no solo por la tontería, sino por todos él. Asintió con un desprecio de aprobación en sus ojos. Entonces comencemos juntos. Se giraron hacia el horizonte, listos para enfrentar lo que viniera después, y por primera vez en años sintió que algo se agitaba dentro de ella. Una chispa de esperanza, tal vez solo. Tal vez. La libertad no era algo que se daba. Tal vez era algo que tenía que crear el final.